Bueno, buenas noches. Mi nombre es Adriana Pérez Alarcón y en nombre del equipo de formación permanente les doy la bienvenida. Los integrantes de este equipo son nuestra coordinadora, la doctora Mirta Goldstein, Claudia Hamburgo, Alicia García Pena, Gabriela Piacuadio, Juan Pineta y Willy Perinot. El tema de hoy es miradas psicoanalíticas sobre los llamados autismos infantiles. Para ello tenemos dos invitados de lujo esta noche y los voy a presentar ahora. Una es Nora Woskovoinek y el otro es Carlos Tehuel. Les voy a leer una pequeña introducción de ellos para que sepan de qué se trata esto. Bueno, Carlos Tehuel es miembro de APA, coordinador de la Comisión de Hospitales de APA, director del Centro Educativo Terapéutico Proyecto Puente para niños psicóticos y autistas. Ha ganado el premio Blecher 2014 en Límites y Posibilidades del Psicoanálisis en el Centro Educativo Terapéutico. Con Nora es psicóloga, psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de París, de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la IPA. Miembro fundador y expresidente de la Sociedad Argentina de Primera Infancia, miembro de Coordinación Internacional de Psicoanalistas, Psicoterapeutas y miembros asociados que trabajan con personas autistas y formadora de la CIPA latinoamericana. Miembro de la Red Internacional de Estudios sobre la Psicopatología y el Psicoanálisis de Infantes, miembro del Departamento de Niños y Adolescentes de Amina Verasturi y mucho, mucho más. Autora del libro El desarrollo emocional de 0 a 3 de UNICEF y autora de muchísimos artículos publicados en distintas publicaciones nacionales e internacionales. Voy a leer brevemente a qué se va a dedicar Nora, de qué nos va a hablar esta noche. El tema que ella va a tratar son las patologías del espectro autista, una de las más graves que afectan el desarrollo psíquico de los niños y que se caracteriza por una alteración cualitativa de las interacciones sociales y de la comunicación, acompañada por comportamientos estereotipados, restringidos y repetitivos de las actividades psicomotoras. Nos dice Nora en su artículo, pensamos que conviene hablar de autismos en plural en vista a la heterogeneidad de esta patología. Bueno, hay dos signos muy importantes que ella menciona en su artículo, que son dos signos del espectro autista. La ausencia de la mirada entre el bebé y su madre, que creo que de esto nos vas a hablar bastante, Nora, ¿no? Especialmente cuando la madre parece no darse cuenta de esta situación, y la falla en el circuito completo de la punción. El tercer tiempo del circuito puncional no se instala, lo cual se manifiesta en la capacidad del bebé para buscar y provocar el contacto con la madre. Bueno, esto es lo que nos va a hablar Nora, y ahora les voy a decir de lo que nos va a hablar Carlos Tehuel. Carlos nos dice que va a hablar básicamente del concepto de dispositivo institucional para abordar a niños y niñas con defensas autistas y psicóticas. Nos habla que en el presente escrito es un trabajo de él que se titula Los límites y posibilidades, aplicación e interrogación del conocimiento del psicoanálisis a partir del trabajo en un centro educativo terapéutico, y abordará distintas cuestiones teórico-prácticas suscitadas a partir del trabajo cotidiano en un centro educativo terapéutico, el centro que él conduce al que pertenece, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en el cual trabajan con niños y jóvenes severamente perturbados de entre 4 y 25 años. Tomará como ejes de su análisis la relación entre el psicoanálisis, la institución y el proceso de subjetivación de los niños. Ok, les voy a dar la palabra a los dos, pero antes me gustaría hacer una pequeña frase con la cual ambos dos comienzan su trabajo. Nora
en el circuito de la pulsión, en la comprensión de los trastornos del espectro autista, la vida comienza cuando empieza la mirada, hace una cita a Amélie Nothomb en la metafísica de los tubos, y dice así: ¿cuál es la diferencia entre los ojos que poseen una mirada y los ojos que no la poseen? Esta diferencia tiene un nombre: la vida. La vida comienza cuando empieza la mirada. Y Carlos comienza su trabajo de límites y posibilidades y aplicación e interrogación del conocimiento del psicoanálisis a partir del trabajo en un centro educativo terapéutico con otra cita de Amos Oz. Cada uno de nosotros es una península, con una mitad unida a tierra firme y la otra mirando al océano. Una mitad conectada a la familia, a los amigos, a la cultura, la tradición, al país, a la nación, al sexo, el lenguaje y a muchos otros vínculos. Y la otra mitad deseando que la dejen sola contemplando el océano. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y ahora sí le doy la palabra a Nora. Bueno, buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Adriana, Mirta, y a los que forman este grupo de formación permanente. Yo voy a compartir pantalla para poder ir contando. Perdón si mi voz hoy me desperté bastante enferma, así que vamos a ver si puedo. Ahí estamos. Me dicen si se ve la pantalla. Y en realidad empiezo con esta misma frase que recién, así que vamos a ir más rápido, que leyó recién Adriana, sobre qué son las patologías del espectro autista, ¿no? Como una de las más graves que afectan el desarrollo psíquico de los niños, bueno, en qué se caracteriza, ella lo leyó. Y un tema que nos parece muy importante es el tema de la etiología, que todavía no fue demostrada cabalmente, y ninguna de las hipótesis propuestas tiene consenso unánime de los estudiosos y profesionales. Muchos acuerdan hoy en pensar en un modelo multifactorial y, sobre todo, que la detección temprana y la intervención precoz son vitales para el futuro desarrollo del niño. Trabajar con bebés y con niños autistas nos permite comprender cómo devenimos sujetos, cómo entramos en la relación, cómo adviene el lenguaje y los procesos de pensamiento, cómo se construye el aparato psíquico, cómo se construyen los primeros lazos entre el bebé y sus otros, y cómo el bebé va a representarse esos lazos. Por eso el autismo infantil precoz es un cuadro clínico dramático, pero al mismo tiempo también es fascinante y enigmático. Desde distintos horizontes disciplinares, la psiquiatría infanto-juvenil, las neurociencias, el psicoanálisis, la epigenética, la psicomotricidad, la musicoterapia, la psicolingüística, etc., nos interrogamos sobre sus causas, posibles etiologías y primeros signos de alerta. Sabemos hoy que existe toda una semiología interactiva, a veces sutil, frecuentemente ignorada por los pediatras, quienes por desconocimiento pierden una oportunidad extraordinaria de prevención y de tratamiento temprano. Y tal vez sea justamente en la dimensión intersubjetiva donde la sombra del autismo comienza a hacerse presente. En la trama subjetiva del vínculo, en las miradas que no se buscan, que se desencuentran, en las interacciones sonoras inaudibles, silenciosas, incomprensibles, en el diálogo de los cuerpos que no se amoldan, no se sostienen, no se acurrucan. Desde el inicio de la vida iría entretejiéndose en filigrana de factores constitucionales, de vulnerabilidades, de condiciones ambientales y circunstancias vitales con la historia interactiva y sus primeros disfuncionamientos. Abro rápidamente un paréntesis, porque no es el tema de hoy, pero me parece fundamental destacar la importancia que tiene en este campo
la observación directa de lactantes, según el método de Stervic, porque esa experiencia de información, de observación sistemática, más allá de los aportes en el marco de la formación psicoanalítica, ustedes saben que en la Tavistock forma parte de la formación de los psicoanalistas, es una herramienta de investigación irreemplazable sobre la vida psíquica y relacional del bebé. Y es una de las herramientas que yo utilicé junto con otros psicoanalistas que hicimos la investigación de la cual después le voy a hablar sobre los signos tempranos del espectro autista. En nuestra experiencia de analistas, sabemos que para acceder a la comunicación y al lenguaje, el bebé tiene que poder acceder a la intersubjetividad, o sea, al descubrimiento del otro en la realidad exterior. ¿Qué es la intersubjetividad? Bernard Goltz nos dice que es la vivencia profunda que nos hace sentir que yo y el otro somos dos. Se juega, por supuesto, en el campo de lo interpersonal. Lo que corresponde intrapsíquicamente es la subjetivación, o sea, sentirse un sujeto. Y para poder pasar de la intersubjetividad a la subjetivación, hay que interiorizar, inscribir intrapsíquicamente lo que sucede en las interacciones entre el bebé y los adultos que se ocupan de él. Roussillon agrega otro concepto fundamental para el pasaje de lo interpersonal a lo intrapsíquico, que es la especularización. O sea, sentirse un sujeto no es solamente saber que el otro existe, sino que el otro también es un sujeto. Por eso él lo llama objeto, otro sujeto. Bernard Goltz, que es un psicoanalista francés con el que yo trabajé mucho y que admiro mucho, define al autismo como el fracaso más grave del acceso a la intersubjetividad. El acceso a la intersubjetividad es un trabajo de diferenciación y al mismo tiempo es tejer lazos. Esos lazos primitivos preverbales son las interacciones precoces, emocionales y comportamentales, fantasmáticas, como las describía Serge Lebovici, el apego, como lo describe Bowlby, la regulación afectiva o el entonamiento afectivo, como lo describe Daniel Stern, la empatía, la imitación, el diálogo tónico, como lo describen Ballon y Ajuriaguerra, las identificaciones proyectivas normales entre la mamá y el bebé, como las describe Bion. Por eso el concepto de intersubjetividad es impensable sin el cuerpo y sin la relación. Todos esos lazos primitivos tienen que instalarse para que un día pueda aparecer el lenguaje. Cada vez que uno habla, incluso si es para decir que nos comprendemos, que nos amamos, el hecho mismo de hablar es una constatación de la distancia y del duelo del objeto primario. Por eso Pontalis, que es un psicoanalista francés, dice que si el lenguaje nos llega tanto, nos toca tanto, es porque el lenguaje de alguna manera solo nos habla de separación, es la separación misma. Ahora, ¿cómo accede el bebé a la intersubjetividad? Hay tres modelos posibles. Uno es el de la intersubjetividad primaria, o sea, y es por ejemplo Daniel Stern, que sostiene esta teoría, perdón, y que va a decir que el bebé inmediatamente tiene la posibilidad de saber que el otro existe. Y insiste en el hecho que el recién nacido es inmediatamente apto para percibir, representar, memorizar y vivenciarse como agente de sus propias acciones. Después hay otro que es la intersubjetividad secundaria, aquellos que piensan que primero habría, como decía Margaret Mahler, una fase autística no objetal y que con un estado de indiferenciación primaria y que luego gradualmente se iría instalando la intersubjetividad. Una investigación que hizo M. Nagy para demostrar que el bebé es capaz de imitar y de provocar al adulto. Yo les quiero mostrar esta pequeña imagen porque
fue tomada como una demostración de la existencia de la intersubjetividad primaria. Les voy a mostrar un video que dura muy poquito. Ustedes están viendo al bebé que mira a la mamá y a la mamá la están viendo en el espejo. Es un video que tiene sonido, pero yo lo tengo sin sonido. Y le voy a pedir, primero, que me confirmen que se ve bien, y segundo, que observen bien lo que sucede. Es un bebé que está en la maternidad, en la cunita, recién nacido, tiene horas de recién nacido. Bueno, no sé si pudieron observar cómo este bebé no solo imita, Perfecto. que se vio, y se Sí, vio en el momento. el dedito, ¿no? Imita. Uno podría pensar que es como un diálogo de los deditos que dialogan. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Uno podría imaginarse un diálogo. Y lo que es muy importante y muy interesante en el trabajo que hicimos de investigación sobre los signos más tempranos que podrían hacer pensar en una evolución hacia un trastorno del espectro autista o de la comunicación, es que cuando la mamá lo deja de hacer, el bebé empieza el movimiento como si la llamara y le dijera, vení, sigamos charlando, ¿no? Si uno le pudiera poner palabras a esto que sucede. El tercer modelo que existe de acceso a la intersubjetividad, en realidad es un modelo que es una síntesis de los dos. Es un modelo que se funda en la polisensorialidad y que dice que habría momentos de intersubjetividad primaria muy leves, con muchos momentos de indiferenciación, que de a poco esos momentos de intersubjetividad empiezan a tomar cada vez más lugar, cada vez más lugar, cada vez más lugar, y la indiferenciación desaparece. Esos momentos de intersubjetividad que se manifestarían desde el principio, lo podríamos tomar como lo que Meltzer llamó la situación de atracción consensual máxima, que sería ese momento durante el amamantamiento donde el bebé tiene transitoriamente la sensación de que las diferentes percepciones sensitivos-sensoriales provenientes de la madre, su olor, la imagen visual, el gusto de la leche, su calor, la cualidad táctil, el handling, no son independientes el uno del otro, sino que provienen del mismo objeto exterior, la madre o la persona que se ocupa del bebé, ¿no? Puede ser con la mamadera. Y la percepción polisensorial del objeto, o sea, esta articulación de todos los flujos sensoriales provenientes de un mismo objeto, es la condición sine qua non para poder percibir al objeto o al otro como exterior a sí mismo. Y esto fue demostrado por las neurociencias. Los datos cognitivos demostraron que para que un objeto sea percibido como exterior, hay que poder percibirlo por varios canales sensoriales al mismo tiempo, lo que el niño autista intenta evitar con las estereotipias sensoriales. Estos niños, o sea, los chiquitos que tienen algún tipo de autismo, en el momento en que reconocen la existencia del objeto, van a intentar percibirlo por un canal sensorial únicamente, y ahora se los voy a mostrar con un caso clínico,
para que la exterioridad del objeto desaparezca. Y todo el trabajo del terapeuta va a ser justamente utilizar esos momentos para ayudar al niño a poder mantenerse en una percepción polisensorial. Cuando un analista decide tratar a un niño autista, su apuesta fuerte para mí es que toda producción del niño, ya sea gestual, gráfica o verbal, tiene un valor significante. O sea, estamos suponiendo un sujeto. Marie-Christine Lasny, que fue la persona con la que yo trabajé, supervisé durante muchísimos años y que sigo trabajando con ella, que es una psicoanalista de origen brasilero, pero que vive en Francia hace muchísimos años. El trabajo del analista con niños autistas se efectúa en el sentido inverso de la cura analítica clásica. El objetivo del analista no es interpretar los fantasmas de un sujeto del inconsciente ya constituido, sino de permitir a un tal sujeto de advenir. El analista se hace intérprete, dice Lasny, en el sentido de traductor de una lengua extranjera, tanto del niño como de sus padres. Muchas son las veces en que las conductas estereotipadas y las reacciones paradojales de estos niños desorganizan a los padres. Ese primer trabajo de traductor va a permitir al padre y o la madre o aquel sustituto, aquel cuidador primario, digamos, poder mirar al niño de otra manera y recuperar la ilusión anticipatoria descrita por Winnicott. Esto me parece fundamental porque muchas veces cuando uno habla de estos temas puede haber mucha tendencia a pensar que esto tiene que ver con una culpabilidad de los padres o de la madre en particular, y creo que hay que tener muy presente que probablemente, digamos, como el huevo y la gallina, hay que saber qué es causa y qué es consecuencia, y muchas veces ciertas actitudes de las madres o de los padres son una respuesta, por ejemplo, a fuerza de mirar a un niñito que no te mira, o de hablarle a un chiquito que no te contesta, y bueno, uno puede terminar por bajar los brazos y no intentarlo más, ¿no? El caso que yo cuento en este artículo del cual Adriana sacó la cita, es una chiquita de 5 años que yo empecé a ver, que se llamaba Limatá, y que es la cuarta de 7 hijos. La mayor muere a los 2 años en África, cuando la mamá tenía 16. Alimatá es concebida 2 meses después de un aborto terapéutico, un embarazo avanzado de mellizos. Padre y madre son de origen senegalés y pertenecen a la misma familia. La madre lo llama a su marido mi tío. El idioma utilizado en la casa es el dialecto Peul, que todos hablan corrientemente. A pesar de estar instalados en París desde hace más de 6 años, el francés es todavía muy rudimentario. Les debo confesar que cuando yo empecé a trabajar con ella, el mío también era muy rudimentario. Vienen a la consulta porque Alimatá presenta un retraso importante en su desarrollo. No habla, es indiferente a los demás, no responde cuando se la solicita. Durante mucho tiempo pensaron que era sorda. Cuando la veo por primera vez, Alimatá pasa mucho tiempo como agarrada a la luz y a los objetos del consultorio. Es indiferente a mi presencia. En un momento toma una mamadera de juguete y se la pone en la boca diciendo tiqui, 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 tiqui. Le digo, ¿está rico? Alimatá acerca su mano a su rostro, pero no se toca. Le digo, ¿las caricias? Tan rico como la leche. Y acaricio mi rostro. Alimatá se acerca, se toca el rostro. Su mirada no se cruza con la mía, parece muy lejana, como perpleja por la cercanía conmigo. Creo que esto corresponde, justamente como les decía recién, al intento de algunos niños de percibir al otro por un solo canal sensorial, porque esta chiquita se pone la manito hacia delante de la mano cuando se acerca a mí. El tiqui, 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 tiqui de la primera sesión se repitió infinidad de veces. Yo la veía 3 veces por semana en un centro de salud en París,
Y en cada encuentro, esta chiquita decía tiqui, 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 tiqui. Yo la veía, era una terapia vincular, estaba ya sea la mamá, ya sea el papá, que la acompañaban, y muchas veces yo preguntaba si tiqui, 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 tiqui podía significar algo en peul, en senegalés, en francés, digamos, en cualquier idioma posible, y nadie encontraba ninguna significación ese tiqui, 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 tiqui. Al cabo de unos meses, yo supervisaba en ese momento con Marie-Christine Lasny, con esta psicoanalista, y convencidas, como les decía recién, que ese ruido tenía que significar algo, que no podía ser un puro ruido, que no significara nada para nadie, decidimos, o sea, decidí, pero con ella, efectuar un corte en ese tiqui, 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 y a la sesión siguiente, cuando ella empieza tiqui, 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 yo le digo en francés, te qui, que significa, o sea, ¿quién sos? Tu es qui, que se dice te qui. Cuando yo ejerzo ese corte en ese tiqui, 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 tiqui interminable, que era un ruido que no significaba nada para nadie, yo le digo te qui, por primera vez, ¿cuál no va a ser mi sorpresa? Cuando la mamá, luego de mi intervención, pudo ella misma ejercer un corte significante y dar un sentido a las palabras de su hijo, a su hija. ¿Y qué sentido? Me mira y me dice, tiki en peul quiere decir triste. La madre agrega que el sonido había surgido a los 2 años y medio de la niña, sin registrar que era el año en que había llegado el primer hijo varón de esta mujer africana. Y no sé si ustedes saben que en las familias africanas los hijos varones tienen un valor muy importante. Sin ocultar mi asombro y mi sorpresa, le digo a Limatá que tenemos que hablar de la tristeza. Y empiezo a decir, Tiki, con una entonación que para mí quiere decir, estoy triste. Dibujo al mismo tiempo caritas con la boca para abajo, diciendo tiki, y Alimata comienza entonces a dibujar caritas, que son estas, diciendo tiki, a. Entonces yo digo tiki Alimata y asocio la tristeza con todos los sucesos tristes que me contó la mamá a lo largo de todos estos meses, la muerte de la hermanita mayor, la muerte de su abuelo materno cuando la madre aún era bebé, el aborto de los mellizos antes de la concepción de Alimatá. No tengo tiempo en desarrollar aquí toda la historia de esta cura, es muy larga, yo dejé de verla cuando me vine para Buenos Aires, ella tenía 18 años, que nos enseñó mucho sobre el advenimiento del lenguaje, sobre la interculturalidad, sobre el amor de transferencia. Habría muchas cosas para decir sobre este caso, porque hay toda una cuestión con respecto a lo intercultural, porque esta chiquita no tenía las marcas de su cultura, porque vivían en Francia y estaban prohibidas. Pero bueno, con ella, lo que sucedía también era en que todas las sesiones, además de decir tiqui, 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 ella aportaba, traía de la sala de espera una revista, que es una revista especial para padres, acá no sé cómo se llama, ya se llama Parents, que significa padres, donde hay un montón de notas sobre los bebés y muchas publicidades. Y ella trabajaba, estos son de distintas sesiones, siempre la misma propaganda, haciendo con un mismo marcador verde que estaba en el consultorio este trazado a lo largo de las distintas sesiones. Hacía círculos o marcas sistemáticamente entre el pie del bebé que estaba tendido para hacérselo comer hacia la boca de la mamá, cuyo rostro, el rostro de la madre, sonriente y gozoso. Un bebé que no era pasivo en la situación, sino que suscitaba el interés de la mamá, yendo a buscar él hacerse comer el piecito. Tengo de estos 10.000, les puse solamente 6, hay un montón de todo lo que trabajó Alimatá. A partir de este trabajo con Alimatá,
María Cristina, armamos un grupo de investigación sobre los signos tempranos en los bebés para saber, digamos, éramos unos 10 psicoanalistas que recibíamos chiquitos de 4 o 5 años y que nos preguntábamos por qué estos chiquitos llegaban tan tarde al consultorio, y que la idea era intentar saber cuáles eran los signos más tempranos de una posible evolución hacia un trastorno del espectro autista. Y armamos una investigación, que después, si queda tiempo, les puedo mostrar un video cortito donde hablamos de esta investigación, donde investigamos 2 signos posibles de una evolución hacia un trastorno severo de la comunicación. La ausencia de la mirada entre la mamá y su bebé, especialmente cuando la madre parece no darse cuenta de esta situación, y la falla en el circuito completo de la pulsión. El tercer tiempo del circuito pulsional no se instala. Con respecto a la mirada, me parece fundamental el hecho de que hay que distinguir la mirada de la visión. La visión es una función del órgano, mientras que la mirada es una función psíquica. Y la clínica de la mirada es central en el primer año de vida, no solo porque su ausencia constituye un signo patognomónico de patología grave, puede ser ceguera, o sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial con ceguera, pero cuando uno no puede comunicar con la mirada con un bebé, algo pasa, algo está pasando, sino también porque de la mirada depende la instauración del acceso a lo especular. Si ustedes se acuerdan del estadio del espejo, tal como lo describe Lacan, acá metafóricamente podemos decir, en vez de poner un florero pusimos una pelela, como para representar lo real del cuerpo del bebé al nacer. Las flores representan los objetos de deseo inconsciente materno, el bebé imaginario, su majestad el bebé, y el resultado, en vez de ver flores en el florero, es ese armado en la mirada de la madre que constituye la imagen con la cual el bebé va a poder identificarse. Acá les muestro rápidamente algo que me gusta mucho y es de una sobrina mía, y es para demostrar lo que el júbilo del estadio del espejo. ¿Quién es esa nena? Bueno, eso es por mi placer nomás. Con respecto a la pulsión, no sé si ustedes se acuerdan rápidamente, así puedo pasarle la palabra a Carlos. Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión dice que la pulsión se da en 3 tiempos. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la pulsión oral, en el primer tiempo el bebé es activo y va hacia la teta o al biberón o el seno que lo alimenta, que es el tiempo del comer, un tiempo reflexivo, que es cuando el bebé se autosatisface oralmente con su pulgar o con un chupete, que es el tiempo del comerse, y un tercer tiempo que Freud lo llama pasivo, que Lacan lo va a llamar activo, porque es el tiempo del hacerse comer por el otro, que es cuando se completa la satisfacción pulsional y el bebé se ofrece como objeto del placer del otro y se satisface con el placer que él le procura a ese otro. En los chiquitos que tienen este tipo de trastornos, y es lo que pudimos observar en un montón de videos familiares, porque en realidad de cada chiquito autista que nosotros recibíamos a los 4 o 5 años, les pedíamos a los papás videos de cuando eran más pequeños, de cuando eran bebés, y en todos podíamos comprobar lo mismo, y también un equipo de PISA del profesor Muratori, que trabajaba con los videos familiares, pudimos comprobar que este tercer tiempo del circuito pulsional, ese dedito del bebé que al principio, digamos, inicia la comunicación con el otro, provoca cuando la mamá lo deja de hacer, lo que pudimos comprobar es que estos chiquitos al principio responden, pero después nunca son ellos los que empiezan la interacción, o sea, los que entran en el tercer circuito, en el tercer tiempo del circuito pulsional, que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Freud va a decir que en ese tercer tiempo es el tiempo, y creo que es uno de los pocos textos donde Freud habla de sujeto, aparece un nuevo sujeto, va a decir Freud en ese texto. Este es un bebé que
tiene todos los signos esperables del desarrollo, tiene la mirada y aparece el tercer tiempo del circuito de la pulsión para que lo puedan ver. A ver, no está traducido, está en francés, pero es para que también escuchen otro tema muy importante, que ahora no lo voy a hablar porque si no va a llevar mucho tiempo, que es el tema de lo que se llama el maternés y la protoconversación, que es la musicalidad de la voz materna, la prosodia, los agudos. Les petits pieds. C'est bon ça. On mangerait du bébé comme ça. Ah, maman. Moi aussi, je fais comme ça. Ouais. Ouais. Un petit pied par là. Je. Bravo, dis donc, toi, t'as bien tes pieds, toi. Bravo. Ah ouais. Ah là là. Bueno, creo que voy a dejar acá porque si no va a llevar mucho tiempo. Esta fue una investigación que hicimos en Francia con 15.000 bebés, Italia, Francia, Inglaterra, y hubo algunos bebés también en Brasil, que ya la terminamos, incluyeron 15.000 bebés, los investigadores eran los pediatras, son dos signos que son observables en la consultación del pediatra, que tiene un lugar importantísimo en esto, de la prevención, y donde estos dos signos fueron validados incluso ya en una publicación en una revista inglesa que tiene, americana, que se llama Nature, no sé si la conocen, con evidencia científica, donde ya se demostró la validez de estos dos signos, digamos, como para poder empezar a trabajar lo más tempranamente posible. Tenía unos videos para mostrarles pero cuando me enteré que esto estaba también en YouTube, decidí no mostrarlos porque son de un pacientito actualmente con el que trabajo. Si nos queda tiempo después, tengo un video traducido donde hablamos bien de esta investigación. Bueno, voy a dejar acá porque si no, no le voy a dejar espacio a Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. La verdad que da para seguir hablando muchísimo, ¿no? Sobre este tema. Bueno, ahora le damos la palabra a Carlos, que nos va a hablar sobre su centro educativo terapéutico y muchas cosas relacionadas con el tema, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Carlos. Gracias Adriana, y gracias por la invitación y estar acá en este equipo, bajo este paraguas de formación permanente que me parece que es indispensable para todos los analistas. Hasta el último día que trabajamos en el consultorio, la formación permanente tiene que continuar. Bueno, ha hecho una hermosa exposición, Nora. Entonces, yo voy a contar un poco la historia de lo que significa para mí el trabajo institucional y el dispositivo institucional. Y bueno, les cuento un poco así rápidamente que yo me formé en el Hospital de Lanús, entré en el año 79 en el equipo de niños y en el famoso servicio de Goldenberg, ¿no es cierto? Donde, bueno, estaba Aurora Pérez, que cuando yo entré ya no estaba ella en servicio, pero prácticamente me formé con ella, ¿no es cierto? Supervisaba los casos del hospital en el consultorio. Como ella y yo somos sanjuaninos, así que teníamos también cierta amistad, nos unía la patria chica. El tema es que fines de los 80 empezaron a llegar al servicio niños que ya no podíamos llamarlos niños neuróticos. Ya tenían otras características en su conducta, podríamos decir. Por supuesto que en ese momento no hablábamos de autismo. El único servicio que atendía autismo o psicosis, porque ojo que
hablamos mucho de autismo, pero también hay que hablar de psicosis infantil. Era el Tobar García, el hospital acá en Barracas, al lado del, ¿cómo se llama?, del Moyano Y del y el Borda. Borda. Entonces derivábamos al Tobar, pero ya llegó un momento donde era mucha la demanda de chicos, por ejemplo, que no podían estar en la escuela. Entonces empezaron a derivar acá al hospital. Ese era principalmente el motivo de consulta, que eran chicos que no podían estar, bueno, en un dispositivo escolar. Y por supuesto que se hacía muy difícil la atención en el consultorio, como estábamos acostumbrados, cada nene en el consultorio con su canasta de juego, sino que estos chicos salían del consultorio, empezaban a deambular por los pasillos del servicio. Bueno, y eso hizo que a mí me llame mucho la atención y comencé a disponer del espacio de otra manera. En lugar de atenderlos en el consultorio, yo empezaba a jugar con el chico en el pasillo, por ejemplo, o salía afuera del servicio, íbamos al jardín, al patio. Entonces realmente se precisaba de otro tipo de abordaje, de dispositivo. Bueno, entonces empecé a estudiar, digamos, leyendo mucho en ese momento, dos referentes, era Maud Manoni y Bettelheim. Ambos tenían escuelas, ¿no es cierto?, para estos chicos, Manoni en París con Bonneil y Bettelheim en Chicago, Estados Unidos. Así que empecé a estudiar los libros de ellos y en el año 92 tuve la oportunidad de viajar a París y visitar a Bonneil. En ese momento, Bonneil era el coordinador Lito Benvenuti, que era un psicoanalista rosarino, pero que era la mano derecha de Maud Manoni y que, bueno, organizaba absolutamente todo el dispositivo en Bonneil. Le escribí diciéndole que iba a estar allá, si lo podía visitar. Me dijo que sí, entonces viajé con mi mujer, ella también es analista, y estuvimos en Bonneil y fue una experiencia, estuvimos 5 o 6 horas. Esas 6 horas me marcaron hasta el día de hoy de lo que significa trabajar con niños psicóticos o autistas. Apenas entramos, Lito nos dice, miren, acá nadie viene a observar. Dice, los chicos no son monos de zoológico para observarlos. Dice, ustedes tienen que hacer algo en algún taller, hacer algo con los chicos, pero nada de observación. Entonces, ya nos quedamos sorprendidos. Entonces le digo, mirá, Lito, yo no hablo francés, así que no sé cómo voy a hacer para participar en un taller. Entonces me dice, mira, llama a un paciente, un adolescente en ese momento tendría 16, 17 años, y me lo presenta. Y le dice, él se llama Carlos, dice, viene a visitarnos, viene a participar de algún taller, pero como no habla el idioma, lo vamos a poner en el taller de cocina. Entonces, lo que te pido, le dice Lito al paciente, dice, vos tenés que ir, hoy tenés que ir a hacer las compras, entonces Carlos te va a acompañar. Dice, pero cuídalo a Carlos porque no habla francés. Entonces fuimos a hacer las compras y él me cuidaba a mí.
Entonces, yo dije, pero acá, ¿cómo es el tema de la psicosis? Yo vine a ver un paciente psicótico, pero resulta que estamos en la calle y él me dice, cuidado al cruzar, vamos al supermercado. Bueno, esa experiencia que duró 4 o 5 horas nada más, me marcó hasta el día de hoy, de lo que significa lo que Manoni llamó la institución estallada. ¿Mm? Volví y eso fue en el 92, en el 95, bueno, yo armé un hospital de día para chicos ahí en el Lanús, estuve hasta el 99, pero antes de irme del hospital, que bueno, les cuento por qué me fui del hospital. Yo estaba becado, la provincia de Buenos Aires me había becado para que yo organice el hospital de día, pero ¿qué pasa? Que el equipo estaba siempre ad honorem, y entonces la gente del equipo todos los años me decía, Carlos, me tengo que ir porque conseguí un trabajo rentado. Bueno, eso me cansó mucho porque yo tenía que formarlos todos los años. Era negativo para los pacientes porque era un cambio de rostros, de caras todos los años, era como un comenzar nuevamente. Bueno, eso me cansó mucho. En el año 99 dejé la beca, dejé el hospital y me dediqué a hacerlo, a desarrollar esta institución en privado. Muy bien. ¿Qué significa el dispositivo institucional? Tomemos el caso que presentó Nora, Alimatá, ¿no? La nena. Supongamos que Alimatá y sus padres consultan en la institución. Llegan los padres con la nena de 4 o 5 años y dicen, bueno, la nena está teniendo estas dificultades, que no se conecta con chicos, no juega, la vemos como muy desconectada. Muy bien. Así empieza un camino institucional. Padres que traen a un chico y que cuentan qué le pasa. Fundamentalmente, digamos con esta nena Alimatá, no va a la escuela o no va al jardín. Es lo que pasa con nuestros pacientes de la institución. No tienen un dispositivo escolar por diferentes motivos, pero un jardín o una escuela no aceptan a un chico que no se conecta con otros, no juega, no habla o no controla esfínteres. Esos son los chicos que llegan a la institución. ¿Mm? Muy bien, primer paso, está ya el chico y sus padres ya están adentro de la institución. Segundo paso, el chico y los padres se tiene que producir una transferencia. ¿Mm? Central. Tiene que haber una transferencia que nos ubique a nosotros, a la institución, en un lugar donde los padres puedan pensar que van a ser ayudados por la institución. No solamente a la nena, sino también los padres. ¿Mm? Esto es muy importante para mí porque Bettelheim planteaba algo de opuesto. Él decía, dejen a los chicos acá y los padres desaparecen. ¿Mm? Entonces, digamos, yo nunca pude, digamos, estar de acuerdo con esa tesitura de Bettelheim porque creo que los padres siguen siendo los padres y que también tiene que transitar por la institución para que pueda ocurrir algo de esto que Nora describió, un encuentro.
un encuentro a través de la transferencia. El encuentro es con el chico y con los padres. Muy bien. Pero esa transferencia, ¿dónde va a estar dirigida? De antemano no lo sabemos jamás. Jamás sabemos dónde va a estar dirigida la transferencia del chico. Por eso trabajamos con múltiples talleres. Taller de títeres, taller de teatro, taller de psicopedagogía, taller de cocina, una multiplicidad de ofertas para que el chico en algún taller pueda conectarse, vincularse y hacer una transferencia. Ese, digamos, es el objetivo primero y último que tenemos, que el chico haga una transferencia en un taller con determinada persona, que nunca lo sabemos de antemano. Puede ser con la persona que hace títeres, puede ser con la persona que hace huerta o que juega la pelota. Entonces, una vez que el chico pudo armar su transferencia institucional, entonces ya tenemos ganado prácticamente el tratamiento, porque lo importante es justamente que ese niño o niña se vincule, haga lazo social o con el adulto o con un par, con otro chico. Ahora, lo más interesante que quiero marcar, que en general, ¿dónde hace la transferencia el niño? ¿Saben dónde? En la cocina, con la persona que cocina. Es decir, que estamos todos los profesionales estudiando, trabajando, supervisando, y el niño va a la cocina porque la cocina encuentra una transferencia materna. Entonces, la cocinera, como los chicos se quedan a comer, la cocinera dice, yo soy la madre de todos los chicos. Y es así, porque se le pregunta a la cocinera, ¿qué le gusta a fulanito, qué le gusta comer? A él le gusta comer fideos. Y a este otro, no, a él si no le damos milanesa. Es decir, es el conocimiento materno que no tuvo ese chico y que lo encuentra en la institución. ¿Mm? Bueno, de ahí para abajo es trabajar con los padres muchísimo, pero ¿por qué trabajar con los padres? Bettelheim los responsabilizaba a los padres por lo que le estaba pasando a su hijo. Pero él no se daba cuenta que los padres, especialmente la madre, estaba atravesando un duelo por el cual no se podía conectar con ese hijo o hija. Un duelo, lo que trae Nora, nosotros lo vemos todos los días, son las migraciones, porque los padres, nosotros tenemos hijos de padres de Paraguay, de Bolivia, de Perú, del interior de la Argentina, y que todavía ellos están duelando, elaborando el duelo por la migración y por haber dejado atrás el terruño de cada uno de ellos. ¿Mm? Entonces no es culpar a los padres, sino es trabajar con los padres para que los padres puedan darse cuenta que ellos están en un duelo congelado y que no se pudieron conectar con sus hijos. ¿Mm? Es decir, ese es el dispositivo institucional nuestro. ¿Y por qué es psicoanalítico? Esto lo quiero remarcar muchísimo. Porque están los centros conductuales. Ese es el gran problema, que en los centros, y que están teniendo están ganando mucho terreno, porque lo que sostienen la clínica conductual es que el chico
digamos, aprenda una conducta, digamos, tipo robótica, tipo de, por ejemplo, si tienen que controlar esfínteres, les enseñan en forma robótica cómo tienen que ir al baño, o por ejemplo comer, cómo les enseñan a cortar o a comer o a estar sentado, a no gritar, pero no hay sujeto que aparezca. Por eso la institución que yo dirijo, digo que es una institución psicoanalítica, porque el objetivo es la aparición de un sujeto, de un chico que quiera decir, que quiera hablar, que quiera jugar, que se conecte a través de la mirada. Por eso apuntamos a la subjetividad, a la aparición del deseo. Y por supuesto con cada paciente es un arte, porque es singular, es personal. Diseñar una estrategia terapéutica para cada paciente es un arte, porque es un abordaje singular, con el deseo que muestra ese niño en la transferencia que va haciendo con la institución. Bueno, me parece que con esto podemos iniciar un diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad que hemos tenido dos exposiciones de lujo. Yo les quería hacer una pregunta antes de abrir la pregunta a todos. Vos mencionaste, Carlos, recién algo, la pregunta es para los dos, ¿no? Para Nora y para Carlos, pero vos mencionaste algo así como cuando que los chicos tienen su conexión más importante tal vez con la cocina, porque ahí hay una madre prototípica, digamos, que es la que tal vez está haciendo o dando lo que la madre originaria no dio. Entonces mi pregunta es la siguiente. Por más que es hay múltiples situaciones, ¿no? Para que se origine un espectro autista, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Siempre uno de los motivos fundamentales es la falta de la madre o la falta de la mirada de la madre o, como decía Nora, esa conexión o el tercer tiempo que no se cumple? ¿O puede ser que haya otros factores previos o congénitos o hereditarios o como querramos llamarlos, más allá de la importancia de la mirada de la madre o no? Mira, te contesto. El tema de la etiología realmente es multifactorial, ¿viste? Realmente es difícil, pero lo que dijo Nora, la vida comienza con la mirada, yo ahí también agregaría algo más. La vida comienza con el mito familiar. Yo creo que el niño cuando antes que esté en la panza de la madre, ya está en la imaginación, en la fantasía de los padres. Yo creo que ahí también ya se inicia la vida emocional, la vida psíquica de un futuro bebé. Por supuesto, digamos, porque fíjate todo el trabajo que hacen los padres en el embarazo, ya van pensando en el nombre fundamental. ¿Qué nombre le van a poner a ese chico? ¿No es cierto? Ya están pensando en la habitación, se la van arreglando y el chico todavía no llegó a la vida. Es decir, yo creo que la mirada, puede ser que la mirada sea el final de una fantasía, una esperanza de trascender en la vida que es un hijo. Esto para ampliar Bueno, algo de la mirada, que por supuesto el circuito pulsional que describió Nora es fundamental. Pero yo te quiero decir algo más, Adriana. Este, no, no hablamos solamente de autismo, porque tenemos también la categoría de simbiosis, como la describió Mahler. Entonces no es solamente que el chico está por fuera de la mirada, también hay chicos que están tan engolfados con la mirada que no salen de ahí.
Entonces ahí, qué sé yo, lo que puede surgir, una psicosis simbiótica, bueno, eso. Estás hablando también, Carlos, de una cierta de inscripciones subjetivas previas al nacimiento, que yo lo relacionaba un poco con lo que decías vos, Nora, de en el caso de esta chiquita que vos hablabas, que no pasó, que no pudo inscribirse dentro de lo que era el mito familiar, ¿no? Porque no pasó por esto que todas las mujeres o que todas las niñas de su tribu pasaban. Sí, no, pero a ver, me parece fundamental, importantísimo poder, a ver, a mí me interesa mucho el trabajo muy temprano, yo trabajo mucho con pediatras y trabajo mucho con mamás y bebés, me interesa mucho el tema de la prevención, no sé si me escuchan, Sí, sí, perfecto. porque los veo como congelados. Y en este momento hay un montón de investigaciones que efectivamente muestran que el bebé viene con una cierta vulnerabilidad. Y yo he trabajado y hemos trabajado muchos psicoanalistas con padres, mamás, papás, que son totalmente adaptados a la crianza del bebé, no hay ningún duelo, digamos, y sin embargo hay algo que no se arma en el encuentro como se tendría que armar. Y muchas veces, por eso les decía recién, muchas veces no tiene que ver con algo que viene de los padres, sino con algo que viene del bebé. Y por ejemplo, un bebé que no se conecta con la mirada, les puedo asegurar que estar con un bebé que no te mira es muy difícil. Y que entonces uno puede intentar, generalmente uno ve que son papás y mamás que por ahí hacen muchas cosquillitas, porque ahí el bebé entonces se ríe y responde, pero cuando intentan conectarse con él, lamentablemente no les puedo mostrar el material porque estamos pasando por YouTube y no puedo mostrarles eso, pero son bebés que no responden. Entonces es muy difícil, yo creo que hay que tener mucho cuidado, yo creo que Bruno Bettelheim se equivocó mucho y le trajo mucho, pues yo reivindico mucho el lugar del psicoanálisis en el trabajo con los niños pequeños. El psicoanálisis tiene una potencialidad enorme en este trabajo, es un trabajo vincular, es con los padres y el bebé, o con el niño, como Animatá, pero creo que hay que tener mucho cuidado con esto de pensar que el autismo del niño proviene de una depresión materna o de un duelo no realizado. Puede que sí, puede que no, es multifactorial. Los otros chicos de esta madre no eran como Alimatá y los padres estaban en el mismo duelo. O sea, creo que hay que tener mucho cuidado y ver. Ahora, por ejemplo, hay investigaciones que tienen que ver con los movimientos del bebé, lo que se llaman los movimientos generales y los movimientos Fichetti, sería muy largo, y cómo eso tiene efecto en las capacidades materna y paterna en el cuidado del bebé. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en el lugar que uno pone a los padres de una cierta responsabilidad o culpabilidad. Yo ahí soy muy clara y me parece que hay que tener una posición muy clara al respecto. De hecho, creo que muchas asociaciones de padres de chicos autistas se alejaron del psicoanálisis justamente por ese motivo, porque se sienten culpabilizados. Bueno, perdón. Gracias, Nora. No, perdón, Vamos a... para agregar algo un poquito nada más. Sí. Lo que yo hablo, si se produjo un encuentro o no se produjo un encuentro. Digamos, Exactamente. no sé si viene del bebé o viene de la madre, pero algo pasó Exactamente. que no se produjo un encuentro libidinal. Ok. Exactamente. Perfecto. Bueno, les voy a leer unos mensajes que tenemos aquí, después abro el diálogo, ¿no? Santiago Murias nos dice saludos a todos, que está de oyente. Bueno, Mirta, sí, la idea de bienvenida a Santiago. Beatriz también saluda a todos. Marta Dávila, Santiago Murias dice muchas gracias, Nora. Mirta Igua, muy interesante la propuesta. Felicitaciones, Nora y Carlos. Excelente, Nora, nos dice Mirta. Gracias, Nora, muy interesante. Tibia Álvarez,
Ezequiel Jarolaski, felicitaciones Nora. Claudia Hamburgo, excelente Nora, gracias a todos, muy interesante. Carlos, qué buen trabajo que hacen en tu institución, nos dice Claudia Hamburgo. Javier Barroeta, este punto de duelo me parece un hallazgo extraordinario y trascendental. Creo que debe ser transmitido de manera exponencial. Felicitaciones para Carlos de parte de Ezequiel Jarolaski, de Silvia Piscort, felicitaciones, excelentes exposiciones. Muy interesante. Y acá nos dice Mirta Iwan, Nora habló de las cosquillas para que el bebé responda. A propósito de ello, quiero preguntar, ¿el exceso de estímulos puede hacer que el niño se repliegue? Bueno, abro las preguntas y las respuestas de ustedes a partir de este momento. ¿Alguien quiere contestar esto de lo de las cosquillas o alguien quiere intervenir? Hay manos levantadas. Hay manos levantadas, sí, un montón de manos. Voy a ir por cómo están acá. Juan Pineta, Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿se escucha bien? perfecto. Bueno, una alegría. Hemos compartido varias actividades con Carlos y también con Nora en relación a estos temas y sobre todo en relación a la patologización sobre la que APA ha emitido algunos comunicados a las comisiones de salud del Congreso, porque, bueno, en torno a este tema y en torno a la cuestión del déficit de atención, hay muchos apostolados de transmisión genética, digamos, ¿no? Del autismo o de otras patologías. Ahora, esto es importante, lo intersubjetivo, y estaba pensando en estas cuestiones multifactoriales y a veces también en cómo determinar o etiquetar a un niño con tal o cual patología la termina provocando. Voy a poner un ejemplo sencillo. Me imagino un niño muy chico, pongámosle 1 o 2 años, que le nace un hermanito y se repliega porque se enoja y entonces pierde interacción con su madre, con su padre, no quiere saber nada con el hermanito. Y esto es visto eh, primariamente como un autismo, ¿no? Entonces este niño empieza a ser tratado como autista y son es el propio entorno el que pierde el carácter libidinal con este niño al que se le ha dado el mote de autista, ¿no? Y digo esto porque estaba pensando cuando hablaban de lo multideterminante, pero también en las diferencias sobre la etiología, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial si no hay un acuerdo en relación a la etiología, ¿no? Y en este sentido pensaba, en relación a mi ejemplo, que todos sabemos que desde que nace hasta los 3 años es cuando se produce la proliferación neuronal cerebral, digamos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y a mí me parece que acá la labor de los terapeutas especializados en estos temas y los que realizamos clínica general es estar atento a la interacción de los padres y del entorno, ¿no? No solamente de los padres, ¿no? Puede ser, creo, no sé si van a coincidir en que no solamente puede ser un duelo de los padres, sino que puede ser una situación que viva el niño o la niña la que provoque una suerte de repliegue que puede ser confundido con un autismo. Ahora, acá me parece que es fundamental el periodo ventana, ¿no? Esta es una pregunta, ¿no? El periodo ventana evolutivo también, ¿no? En Perdón, Juan, el periodo de... el periodo ventana Ah, evolutivo, ¿no? Por ejemplo, esto que decía, por ejemplo, la proliferación neuronal cerebral hasta los 3 años es muy importante. Si no tiene un estímulo, eso va a tener consecuencias catastróficas que sí van a provocar un autismo vero, digamos, ¿no? Y no una defensa autística, digamos, ¿no? Me parece que estas son cosas importantes. Bueno, gracias Juan. Tenemos otra pregunta más y después, o quieren contestar ahora. ¿Alguno de ustedes quieren contestar ahora? ¿O Carlos o Nora? No, yo diría que primero Ezequiel y Ana, que Ok, pidieron, y Mirta. perfecto, Y después por perfecto. ahí Carlos y yo hacemos como una... no sé, Carlos, si vos querés, yo sí, sí, esperaría... que hagan Ezequiel y Ana.
Ok, Ezequiel. Yo quisiera hacer una pregunta a los dos, a partir de un comentario que hizo Carlos. Él dijo que en la década 80, en 80 y 80, comenzaron a aparecer estas patologías en más cantidad. Pregunto, ¿ha habido cambios en las últimas décadas de incremento de patologías autistas, sí o no, en estadísticas en la consulta? Porque si eso fuera así, habría que repensar si hay cambios en la cultura y en la relación entre madres, padres y sus hijos que han producido cambios. Y ahí sí podríamos decir que el factor padres tiene importancia a través del cambio de la cultura. Es una de las ideas que se piensa también con las patologías límite, pero quiero preguntar eso antes de hacer un comentario más reflexivo sobre esto. Gracias, Ezequiel. Ana Hola, Barbosa, ¿qué tal? hola, buenas tardes. No sé si se presentaron, pero bueno, yo soy psicóloga. Me uní un poquito tarde a la reunión. Me parece súper interesante. Yo trabajo hace muchos años con trastorno del espectro autista. Eh, lo que me ha pasado, y es un trabajo muy rudimentario, artesanal, cuando tengo las primeras entrevistas con quien viene a la entrevista buscando un diagnóstico o ya con un diagnóstico, eh, me empezó a interesar mucho qué pasó en el embarazo de cada niño, sea un hijo, dos o tres. En todas las entrevistas o en la mayoría de ellas que empecé a escribir hace poco, me pasa que todas las mamás describen una misma situación en el embarazo. En determinado momento, por alguna situación X en su vida, en alguna parte de su embarazo, la panza les queda dura. Esa es la descripción que hacen la mayoría. En base a eso, me he quedado un poco pensando y buscando material sobre eso. Y en base a eso, tratar de hacer un nexo, después como hablaban hoy, de buscar un significado, un significante entre este bebé, este niño, y cuando llega a la adolescencia, que es otro punto aparte, que me encuentro con pocas herramientas a veces cuando llegan a la adolescencia. Entonces, más que nada, mi pregunta va por ahí. Yo sé que lo multifactorial es, sin duda, un tema que todos lo tenemos bastante claro, pero bueno, me gustaría como hacer hincapié en eso. ¿Qué pasa en el momento de la gestación con esta descripción que hacen varias mamás, no una, sino bastante? Y bueno, ¿y qué pasa en la adolescencia? Esas son mis dos preguntas, o por material o por si a alguien le ha pasado algo similar, va por ahí mi consulta. Gracias, Ana. Le vamos a dar la palabra a Mirta. Bueno, excelente, gracias por el esfuerzo de comunicarnos con tanta claridad y sencillez también, ¿no? La experiencia, que es una experiencia de muchos años, ¿no? Así que la verdad que increíble. Creo que todos nos quedamos como pensando en lo etiológico. ¿Y por qué? Porque los escuchaba y me preguntaba si nuestra mirada no condiciona la etiología psíquica. Porque si hablamos de intersubjetividad, o hablamos del circuito pulsional, o hablamos del desencuentro madre-hijo, de alguna manera lo hacemos desde una mirada psíquica. Recuerdo el título de la reunión de hoy, una mirada psicoanalítica sobre el espectro autista.
o sobre los autismos. Es decir, que nuestra posición refiere desde el vamos a una etiología psíquica, culpando o no culpando a los padres, pero obviamente que apuntamos a, a esa comprensión, diría. Entonces la pregunta sería, ¿esta mirada nuestra psicoanalítica descarta las otras? Esto que traía recién Ana Karina, que me produjo un impacto muy grande. ¿Qué quiere decir que la panza se pone dura? ¿Que el bebé se desconecta? ¿Se desencuentra dentro de la panza materna? Digo, esto me empezó como, no sé si hay respuesta, digo, no estoy diciendo, denos una respuesta. Me lo pregunto, ¿no? Bueno, yo hice diagnóstico diferencial entre autismo y sordera, y la verdad que casi la mayor parte de los casos eran sorderas. Pero encontré 4 casos de niños diagnosticados con autismo que evolucionaron los 4 muy bien. Si han tenido apoyo, digamos, obviamente de varios tipos, se insertaron en la escuela y hoy son chicos normales, quizá con un déficit emocional, pero chicos integrados. Entonces me parece que, porque vos, Carlos, apuntabas casi a una indiferenciación entre el autismo y el psiquismo, por lo menos en un momento temprano. Vos, Nora, hiciste más hincapié en el espectro autista, ¿no? Digo, ¿cómo? La palabra que voy a usar no es la correcta, pero no se me ocurrió otra. ¿Cómo medir este desencuentro? Porque obviamente los 4 casos, 2 en Estados Unidos y 2 acá, los padres, por supuesto que muy afectados por el diagnóstico. ¿Y no habrá sido un diagnóstico demasiado anticipado? Que después como me llama la atención, los 4 casos muy semejantes, ¿no? ¿De qué edad, Mirta? ¿Qué edad tenían esos Desde el chiquitos? nacimiento ahora son adolescentes. ¿Pero ese diagnóstico fue en el nacimiento? Y fue a los 4 o 5 años. Me llama la atención porque en los 4 casos lo mismo. Diagnosticados como autistas, pero que evolucionaron y que hoy uno canta en un coro. Digo, ¿no? Y ahí vuelvo a otra cuestión, la mirada y la voz. Porque en el primer video que vos trajiste, Nora, no solo movía el dedo el bebé movía la boca. Sí. Digo, la mamá le hablaba, lo que pasa es que no está el sonido. Claro. no está el sonido, pero digo, hay Lacan pone como los 2 pisos pulsionales a la mirada y la voz, ¿no? Exactamente. Pero también es cierto que el estadio del espejo que unifica lo pulsional está dado, si bien no es cronológicamente exacto, no es una cosa entre los 6 y los 2 años. ¿Qué pasa antes de los 6 meses? Yo hablo de lo prepulsional, pero digamos, por eso es una pregunta. ¿Cómo ven ustedes hasta los 6 meses? A mí me parece importante decir, ahora Carlos, no sé, si querés contestamos las preguntas, pero esto, digamos, me parece que ahí es muy importante la mirada fundadora del otro, o sea, del cuidador primario, o sea, la madre, el padre sustituto, que es lo que dice Winnicott. ¿Cuál es el primer espejo del bebé? Es la mirada de la madre.
son los ojos de la madre. Ahí está el primer espejo, ahí empieza a darse, me parece a mí. Es muy anterior al estadio del espejo, ¿no? A los 6 meses. Carlos, no sé si querés... Bueno, sí, bueno, los comentarios da para pensar, da para hacer todo un seminario con el tema. Primero, digamos, la preocupación por la etiología, años atrás el chico llegaba a los 5 o 6 años, recién cuando no podía ingresar a la escuela lo mandaban que el chico le pasaba algo. Hoy tenemos la suerte que los pediatras ya están formados como para determinar qué pasa si un chico a los 3, 4 meses, por ejemplo, no se conecta con la mirada con la madre cuando está tomando la teta, por ejemplo. Los pediatras han evolucionado muchísimo porque antes ellos decían no se preocupe, porque lo que no adquirió con el tiempo lo va a adquirir. Si no mira, va a mirar, y si no habla, hablará. Entonces, como dijo recién Juan, por supuesto que no es lo mismo atender a un chico a los 3, 4 años, ya cuando su aparato neuronal ya está, digamos, como desarrollado, no es lo mismo que atender con la posibilidad de poder hacer un encuentro libidinal en los primeros meses de vida, cuando hay dificultades, que el bebé no se conecta con la madre. Por supuesto que no es lo mismo. Así que eso creo que tiene que ver con la prevención que hablaba Nora antes. Es decir, que hay dos profesionales que son los encargados de detectar tempranamente si hay alguna dificultad en lo evolutivo del chico. Uno es el pediatra y la otra es la maestra jardinera. Ahora que los chicos empiezan a ir a un jardín muy tempranamente, el jardín maternal ya a los 45 días ya el bebé está en un jardín maternal. Las personas que están cuidándolo al chico en ese jardín tienen que estar preparadas para darse cuenta si ese bebé se conecta o no se conecta. Y ahí entonces tenemos una prevención fundamental, porque es la persona que está durante varias horas del día con ese bebé. Así que yo creo que son las dos personas que pueden indicar muy tempranamente si ese bebé está con un buen desarrollo evolutivo o no. Pediatra y maestra jardinera. Bueno, No sé, hay más cosas para contestar, no sé si hay tiempo. estamos llegando ya, son las 9:30, terminamos, pero si ustedes quieren cerrar, tanto Nora como Carlos quieren cerrar con algún último comentario. Bueno, yo quiero decir dos cosas antes de cerrar. La primera, la brillantez, que no puedo dejar de decir, la brillantez de Freud hace 120 años atrás, cuando escribió el proyecto de psicología para neurólogos. Cuando él describe la vivencia de satisfacción y habla de lo polisensorial, que es donde el chico, antes de la huella mnémica, va a quedar en signo perceptivo para que después con la representación quede la huella mnémica, es de una genialidad impresionante para entender hoy, 120 años después, lo que es el autismo. Porque Totalmente, y el lugar, Carlos, y el lugar del Nebenmensch, lo que él llama el Nebenmensch, o sea, del otro auxiliador que vendría a ser la madre o aquel que se ocupa. Y Es genial. Freud tuvo la genialidad de no hablar ni de madre ni de padre. Él dijo un adulto responsable. O sea, mente brillante, mente brillante. Y la segunda cosa que quiero decir, que esto creo que tiene que ver con algo que comentó Juan, para mí, yo sigo pensando que el diagnóstico se hace en transferencia.
No es lo mismo que los padres digan que el chico se aísla, que no juega, toda la descripción. Pero el diagnóstico se hace en transferencia como se hace con cualquier diagnóstico, con la histeria, la neurosis obsesiva. Entonces yo creo que hay que remarcar el vínculo transferencial que tiene ese chico con un analista. Y ahí vamos a poder hablar, si podemos hablar de autismo, podemos hablar de fobia, podemos hablar de inhibición, podemos hablar de psicosis infantil. Bueno, eso quería decir. Muchísimas gracias. Pregunta, Nora, si pueden responder. La Yo, pregunta es si yo, notaron yo un quisiera, incremento. perdón. Quería volver a mi pregunta, si puede ser respondida. ¿Ha habido un incremento estadístico de patologías? Sí, Nora, yo quiero decir, yo voy a responder, Ezequiel, a eso también porque estaba incluso en las preguntas del chat. Rápidamente, porque sé que ya no tenemos tiempo. Lo primero que quiero decir es que bebés autistas no existen, no es un diagnóstico que se puede hacer con bebés. El instrumento más precoz que existe es el chat, que es un checklist que se toma, que es de Baron Cohen, un inglés, y es a los 18 meses, y tiene una fiabilidad del 40%. No podemos, lo que sí podemos hablar es de signos de sufrimiento temprano, que es lo que yo trabajo, intento detectar, cómo darnos cuenta que un bebé está sufriendo en su lazo, en su vínculo temprano con sus cuidadores primarios. Yo puedo hablar de eso, no de autismo, no existen los bebés autistas. Eso me parece, punto uno, fundamental a decirlo. Segundo, totalmente de acuerdo con Carlos, bueno, de la genialidad de Freud, obvio. Todos los que trabajamos con autismo leemos el proyecto y es una genialidad increíble. Y esto que tiene que ver con la transferencia, porque es cierto, el otro día Adriana me preguntaba por qué hablas de autismos, y es cierto que cuando uno trabaja con chiquitos que tienen este tipo de dificultades, cada chiquito es totalmente distinto. Yo creo que hay tantos autismos como chiquitos autistas que algunos nos ignoran completamente y tenemos la sensación de no existir, otros tenemos la sensación de que existimos pero que no pueden entrar en contacto con nosotros, otros son mecanismos autistas, otros, o sea, y después está lo que se llama el espectro autista, que es una bolsa de gatos, donde se termina diciendo, y esto Ezequiel, voy también un poco a lo que decías vos, con lo cual yo no estoy de acuerdo, hoy en día se dice que existe 1 sobre 100, o 1 de cada 88 nacimientos es un chico que va a entrar dentro del espectro autista. Entonces yo creo que eso es una barbaridad, creo que si uno habla del autismo de Kanner, del autismo profundo, sigue siendo, por suerte, una patología rara, muy grave y rara. Creo que podemos seguir hablando de 1 en 1000 o 1 en 5000. Y después están todos estos otros tipos de trastornos. Y, digamos, había una pregunta en el chat que preguntaba si las pantallas habían aumentado las consultas por este tipo de patologías. No sé, Carlos, si es tu experiencia. En mi experiencia es cierto que hubo cualquier cantidad de consultas, pero que cuando era por exceso de pantallas durante los meses del confinamiento, cuando empezábamos a trabajar, eran situaciones que se revertían relativamente rápidamente cuando eran chiquitos de 2, 3. Cuando son bebés, y esto todas las sociedades de pediatría del mundo lo dicen, 0 pantalla hasta los 2 meses. Cuando son bebés es muy difícil porque no hay un otro que responde, es una pantalla, y ahí sí, digamos, se pueden provocar situaciones más complicadas y más profundas. Bueno, Bueno, contestaste mi pregunta. la verdad que da para seguir porque el tema interesantísimo, las dos exposiciones fantásticas. Acá quiero leer alguien del chat para que me parece que representa todo lo que pensamos nosotros. Dice, gracias. Es Javier Barroeta, dice, gracias, han sido dos expositores brillantes, dan luces sobre un tema tan árido, como dice Nora, en bebés que están en sufrimiento. Yo, en nombre de Formación Permanente,
de Mirta y de todos los integrantes de este equipo. Les agradezco muchísimo. Ha sido realmente muy enriquecedor. Creo que esto se siente porque todos los comentarios han sido al respecto. Muchas, muchas gracias. Antes de irnos, quiero invitarlos para la próxima reunión de formación permanente, que es el 14 de agosto. Parece que nos tomamos vacaciones en julio. El 14 de agosto, donde vamos a hablar de adicciones. Muchas gracias a ustedes dos, Nora, Bueno, Carlos, y mil gracias a todos los que muchas participaron. gracias a ustedes por la Hermosa invitación. reunión. Muy Muchas buena. gracias por invitarnos. Un placer. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Horas podríamos hablar de esto. Sí.